El pie de la letra. Federico Andajasi, ¿cómo te has relacionado con la muerte? Yo soy un tipo sumamente hipocondríaco, que sufro síntomas muy desagradables, a tal punto de suponer que me voy a morir porque tengo una taquicardia terrible a la noche, o síntomas mucho más desagradables. Y el hipocondríaco puede emprender tareas peligrosísimas sin temerle a la muerte real que implica o a la posibilidad de muerte real que implica esa tarea, y temer a cosas tan estúpidas como una taquicardia que no reviste la menor importancia. Lo acaban de ver, parece un conde húngaro, con esa mirada penetrante e hipnótica. Y de hecho los Andajasi son paisanos y probablemente parientes de ese otro príncipe famosísimo, Vlad Tepes, más conocido como el conde Drácula. De esas inmediaciones del centro de Europa vino el abuelo, y el nieto, el Fede, como le dicen en la Argentina, es hoy uno de los más afamados escritores de Latinoamérica, o de nuestra lengua, yo diría. Federico, Fede, el tiempo de la dictadura argentina, ¿dónde la pasaste? La dictadura yo la pasé en Argentina. Fue la dictadura militar algo que creo que me influyó directamente en mi carrera de escritor. El 24 de marzo del 76, exactamente el día del golpe militar, mi abuelo, que él había sido editor toda su vida, él era un inmigrante ruso que llegó a Argentina con lo opuesto, eran muy pobres, ni siquiera sabía hablar el idioma, era muy pequeño cuando llegó al país. Y cuando tenía 10 años aproximadamente empezó a vender diarios, y aprendió el idioma para empezar a vocear los titulares de los diarios, y después de eso empezó a vender libros de forma ambulante, y ya después, cuando fue mayor, se hizo editor y fundó y fundió muchísimas editoriales. El hecho es que cuando fue viejo, ya en el año 76, llegó a tener una biblioteca fantástica, una biblioteca con muchísimos ejemplares y sobre todo muchísimos volúmenes de bibliografía política. Claro, tener esa biblioteca en esa época era muy riesgoso. Mi abuelo lo intuyó desde el primer momento. De modo que él era un tipo muy duro, así, solía ser bastante poco expresivo. Y esa noche del día del golpe de Estado, recuerdo que estábamos cenando y él no pronunció palabra, habló muy poco. Y cuando terminamos de cenar, empezó a bajar los libros de los anaqueles y empezó a hacer atados con los libros. Y nadie se atrevía a preguntarle qué estaba haciendo. Y a eso de la medianoche cruzó a la vereda de enfrente, yo lo espiaba por la ventana, hizo una pila con los libros y los quemó. Y fue la primera vez que yo lo vi llorar a mi abuelo. Fue una experiencia muy dura verlo hincado sobre esa hoguera, digamos, llorando por su biblioteca. Y de hecho diría que sobrevivió muy pocos años a la quema de sus libros.
Y creo que esa imagen a mí me marcó definitivamente en esta relación que tengo hoy con la escritura, con la literatura. Yo creo que cada vez que termino una novela, pienso que estoy restituyendo un libro a esa biblioteca perdida, ¿no es cierto? Federico, ¿tú eres hijo único? Yo soy hijo único de mi madre, ¿no? Después tuve 2 medio hermanos con los que tengo una relación fantástica, son hijos de mi padre con su segunda mujer. Pero lo cierto es que yo me crié como hijo único de mi madre con todo lo que eso implica. Y entonces, claro, de pronto pasar del calor, digamos, de mi casa y de la sobreprotección de mi madre a esa disciplina dictatorial que había en el colegio, digamos, hizo que se produjera, digamos, una relación de enemistad absoluta con la norma del colegio secundario. Empecé en un colegio industrial. Me fue muy mal porque además no me interesaba. Lo cierto es que no me interesaba el estudio. Luego me pasé a un colegio nacional. También me fue pésimamente mal. Hasta que en un momento le dije a mi madre, bueno, yo no quiero estudiar más. Realmente tengo una relación muy conflictiva con el colegio. Y claro, mi madre casi se muere del síncope porque era una de aquellas familias de clase media. Mi madre hija de inmigrantes, que lo que aspiraban era a que sus hijos fueran profesionales, ¿no? Mi madre a su vez que tampoco pudo cumplir el sueño de mis abuelos de verla profesional porque tuvo que trabajar de muy joven. Mi madre fue empleada bancaria, de modo que tuvo que trabajar y dejar la carrera de psicología. Ya había empezado a estudiar psicología y tuvo que dejar la carrera para mantener la familia, porque mis padres se separaron cuando yo era muy chico, de modo que mi madre no pudo estudiar y fue como una gran frustración para ella y una gran frustración familiar. De modo que creo que mi madre albergaba la profunda esperanza de que yo fuera un profesional, ¿no? Y cuando le dije que pensaba dejar el colegio, poco menos le da un síncope, ¿no? Yo además era un adolescente ya muy rebelde, sencillamente no quería cortarme el pelo para ir al colegio, época post-hippie, ¿no es cierto? Y yo andaba con esos pelos largos y no estaba dispuesto a ceder en nada, absolutamente en nada. Y bueno, hubo un año en que dejé el colegio y me dediqué a trabajar, teniendo 15 años. Y después de ese año de trabajo duro, ya por las mías decidí volver al colegio. Terminé de secundaria de noche, en un colegio nocturno. Madres del mundo, quedaos tranquilas. Los nenes vagos como nosotros no resultamos tan malos. ¿No es cierto, Fede? Hermano, ¿en esa época tú ya leías literatura? Mi relación con la lectura también es bastante conflictiva. Yo recuerdo que en mi casa, bueno, la lectura era no solo un hábito, sino también una suerte de mandato familiar, ¿no? En mi casa se leía. Y claro, los chicos suelen rebelarse a los mandatos familiares. Entonces yo cuando era chico quería jugar al fútbol y no quería que me jodieran con eso de leer. Y le recuerdo a mi madre corriéndome cuando yo era chico, ¿no? Con los libros de la colección Robin Hood, corriéndome con Julio Verne, corriéndome con cuentos de Jack London. Y la verdad es que yo lo que quería era jugar al fútbol y no me interesaba otra cosa. Hasta que un día descubrí la literatura. Un día descubrí un autor fantástico que fue Jack London. Y Jack London a mí me marcó definitivamente no solamente, digamos, esta relación con la lectura, sino la fantasía temprana de llegar a ser escritor. Lloraba con la emoción de los enamorados. Amaba cada parte de aquel cuerpo diezmado por la enfermedad. ¡Más adelante! Si no me matas, yo te voy a revelar un secreto. Cuando salió la novela de Federico Andajasi titulada El anatomista, que trata acerca del descubrimiento del clítoris en la Edad Media, imagínense.
Causó un revuelo bárbaro. Unos decían que era un genio, otros decían que era un pornógrafo. De hecho, el premio que le adjudicaron, creo que le quitaron el título o la presea y le dieron la plata, pero fue todo un show. El hecho es que Federico Andajasi ama, desde su más tierna infancia, la literatura de Jack London, que como ustedes saben es un escritor de una extraordinaria ternura. Federico, ¿desde los cuántos años leías a Jack London? Yo creo que tendría 11 años. 11 años cuando descubrí a Jack London, 11, quizá 12 años. Y un autor que increíblemente se lo consideró durante mucho tiempo un autor juvenil a Jack London, siendo que es una literatura fuertísima, una literatura desgarradora. Pero además, cuando yo siempre clasifiqué arbitrariamente a los escritores en dos grandes grupos. Un grupo es aquellos autores que nos hacen pensar que escribir es una actividad imposible, ¿no? Como por ejemplo Borges. La lectura de Borges, siempre, aún hoy, lo que me sucede cuando releo algún cuento de Borges, me digo, ¿para qué voy a escribir yo si escribir es imposible? Escribir mejor que Borges no se puede. Y después están aquellos otros autores que nos dicen que escribir sí es posible, que es el caso de Jack London, de Roberto Arlt en la Argentina. Si uno piensa en London, que viene de lo más bajo de la sociedad norteamericana, que en su juventud fue ladrón de pieles, que se embarca en esos barcos horribles, da la vuelta al mundo, fue buscador de oro en Alaska, fue militante comunista en Estados Unidos. Entonces, uno dice, si este tipo, viniendo de lo más bajo de la sociedad norteamericana, sin tener ninguna formación académica, por supuesto, se convierte en uno de los padres de la literatura universal, bueno, entonces escribir es posible, ¿no? Entonces yo creo que la lectura de Jack London, insisto, no solamente me reconcilió con la lectura, sino con esta incipiente fantasía de poder ser escritor algún día. Entonces, ¿tú ya escribías literatura o todavía no? Sí, yo como casi todos los novelistas empecé escribiendo poesía. Y en secreto, a mí me daba mucha vergüenza que alguien supiera que yo escribía poesía. Supongo porque quizá hay algo de pecaminoso en la escritura. Creo que mi madre, así como ignoraba, digamos, mi gusto por las mujeres, yo tenía mucho pudor con mi madre de hablar de esas cuestiones, también ignoraba que yo escribía, ¿no? Es decir, me parece que cuando era adolescente, así como ocultaba mi escritura, como el adolescente que oculta su masturbación, ¿no es cierto? Y yo creo que escribir sigue siendo del orden de lo pecaminoso para mí, en un punto. Lo que pasa es que hay un momento en que, bueno, uno tiene que vencer el pudor y dar a conocer lo que escribe, ¿no? Es que me encanta Jack London y por eso insisto. ¿Qué es lo primero de Jack London que leíste? Lo primero que leí de Jack London es un cuento fuertísimo que creo que resume no solo el punto de vista de Jack London en relación a la literatura, sino que creo que se convirtió en mi concepción de la literatura. Un cuento que en español se llama El Burlado. El Burlado es un cuento fantástico que transcurre en Alaska. El narrador del cuento es un tipo que cayó capturado junto con su grupo por una facción enemiga de buscadores de oro. Entonces el tipo ve cómo a sus compañeros los torturan de una forma salvaje hasta matarlos. Entonces él, cuando ve que se aproxima su turno, le dice al tipo que iba a ser su verdugo, le dice: si no me matás, yo te voy a revelar un secreto. Es una pócima que vos te pasás por la piel y la deja dura como la piedra, y te vuelve invencible. El tipo no le cree, duda muchísimo, pero dice, bueno, no se pierde nada. Entonces sale con el tipo para recoger las hierbas y las raíces para hacer esa pócima, y entonces va ahí siguiéndolo
tipo va metiendo todo en un saco y finalmente mezcla todo y hace una pócima con eso y se unta el cuello con eso y le dice, bueno, descarga tu hacha con toda tu fuerza en mi cuello, vas a ver que es de piedra. Entonces el verdugo agarra el hacha y le descarga un golpe fatal y le corta la cabeza, por supuesto, pero evitó la tortura, ¿no? Entonces, algo de eso hay en mi relación con la literatura. Esta metáfora de que a veces la muerte es la mejor salida. Esta metáfora de que la literatura muchas veces nos puede morigerar el sufrimiento a costa quizá de algo peor, ¿no es cierto? Pero este cuento que de alguna forma anticipaba la vida de Jack London. Jack London se suicida, ¿no es cierto? Me parece que de alguna forma metaforiza, digamos, lo que es para mí la literatura, ¿no? Jack London dice, creo que en ese mismo cuento, que la gente tiene que aspirar a tener una muerte serena, valiente y quizá apenas levemente épica, ¿no? Y en ese cuento justamente se revela estas tres características que plantea London. Federico, te voy a lanzar la clásica. ¿Qué es para ti la literatura? Yo creo que la literatura finalmente es profundamente infantil. Yo si tengo que recordar mis primeras experiencias literarias, me remito inmediatamente a mi más temprana infancia, que es mi madre contándome cuentos. Y este efecto que consigue la literatura de apaciguar a un niño, de conseguir que este niño concilie el sueño, es mágico, es fantástico. Y yo creo que en este sentido la literatura, para mí, también sigue teniendo esta misma magia, ¿no? De conseguir apaciguar, de conseguir efectos inesperados en un lector. De modo que creo que la literatura es por definición infantil. Creo que los lectores, en nuestra posición de lectores, somos infantiles, vamos a buscar aquello que esperábamos que nuestra madre nos contara antes de dormirnos. Y como autores también somos infantiles, porque es este instinto casi humano de inventar historias. Yo tengo una hija muy pequeñita, de 2 años y medio, y me asombra su fascinación por las historias, no solo porque le cuenten historias, sino por inventar historias. Y entonces de repente encontró ella la fascinación por las historias y de repente ve un objeto intrascendente como un vaso y me dice, papá, te voy a contar la historia de ese vaso. Y me cuenta unas historias increíbles, absolutamente ingenuas, inocentes, pero uno dice 2 años y medio y ya esta necesidad casi natural, casi fisiológica de contar historias y de escuchar historias, ¿no? Por eso digo que la literatura es profundamente infantil. Tiene el impulso de abrazarlo como se abraza a un padre, pero no atina a hablar ni a moverse. ¡Más adelante! Yo además miento mucho en las charlas. Si te interesa guardar un poco de tu salud, ni se te ocurra tocar un pelo de mi amorcito. Va a ser sobre mi ataúd que alguien le vaya a marcar esa cara de angelito. Lo defiendo con los dientes, con las uñas y con el pecho. Si me tiene que fajar, vos no te hagas el valiente. Será porque algo habré hecho. Página 39 de Errante en la sombra. Una novela pero tan recomendable de Federico Andajasi. Como ustedes saben, él ya escribió más de media docena de novelas, entre las cuales está El Príncipe, Las Piadosas, está la que hemos mencionado anteriormente, El Anatomista, pero esta creo que es una novela además muy argentina. Federico, he leído que tú sostienes que la filosofía nos ha vendido cuentos, en cambio la literatura vende también cuentos, pero honestamente, sin hacer pasar gato por liebre. Sí, lo digo de un modo más bien provocativo. Pero efectivamente yo defino a la literatura en oposición a la filosofía.
Yo digo que así como la filosofía, digamos, tiene el propósito de develarnos algo del orden de la verdad con mayúscula, al contrario, la literatura no tiene otro propósito más que construir una mentira, una pequeña mentira. Creo que un escritor no es más que eso, digamos, un mentiroso más o menos profesional. Y claro, yo siempre lo pongo como ejemplo a René Descartes. Descartes, en sus meditaciones metafísicas, en el prólogo que está dedicado a los doctores de la Iglesia, él dice, y casi que ahí se nota la trampa, él les dice a los doctores de la Iglesia: yo voy a explicar por la razón lo que vosotros no podéis explicar por la fe. Entonces ahí uno entiende que hay una suerte de propósito avieso de construir una verdad para el poder, que en este caso está representada por la Iglesia. En cambio, decía que la literatura no tiene otro propósito más que el de construir una pequeña mentira. Pero uno a veces, por el camino de la mentira, percibe que está tocando las paredes de la verdad, pero no para construir la verdad como la filosofía, sino más bien para derribarla. ¿Estás diciendo que Descartes y el tan respetado racionalismo lo hicieron para jodernos? Digo eso por una parte, y digo por otra parte que es más complejo. Yo digo que, por una parte, el propósito del racionalismo fue justamente, bueno, prestarle instrumentos a la sinrazón del poder. Porque el poder no tiene una razón. La única razón del poder es mantener un status quo, digamos, y mantener un estado de cosas. Esto es irracional, quiero decir, o no tiene más argumentos que la pura conservación de las prerrogativas que da el poder. Entonces me parece que Descartes, con su racionalismo, lo que hace es inventar argumentos racionales para esa sinrazón que es el poder. ¿Cómo escribes? ¿Cuál es tu rutina? Hasta antes de que naciera mi hija, yo era un escritor completamente noctámbulo. Me iba a las 12 de la noche con mis cuadernos a algún bar del centro, quizá, ahí por Callao y Corrientes. Me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana escribiendo. Pero claro, cuando nació mi hija, yo siempre digo que los hijos nacen para educarnos, ¿no? Mi hija consiguió educarme y entonces ha hecho de mí un ser más diurno. Y mi nena es un poquito noctámbula, entonces hemos hecho una suerte de pacto, donde yo permanezco más tiempo con ella de día y ella avanza un poquito más hacia la noche para que estemos un rato más juntos. Pero ya no soy aquel escritor noctámbulo, por supuesto. Y la verdad es que se lo agradezco profundamente a mi hija, porque soy una persona más sana, por estúpido que suene. Dejé de fumar desde que nació mi hija, porque el cigarrillo era una barrera para con ella. Federico, y ahora, ¿qué dice tu mamá? Después de haber mantenido una lucha permanente con tu ocio de adolescente, una fuerte angustia de madre, ahora, ¿cómo se siente? Mi mamá siente un profundo orgullo, lo cierto es eso. Mi madre es un personaje muy adorable y muy pintoresco. Yo, cuando termino de escribir un capítulo, necesito que lo lea mi madre, porque es muy buena correctora, tiene una gramática perfecta, que ningún editor de ninguna editorial, hasta ahora no descubrí mejor editor que mi madre. Y además de ser mi primera lectora, es muy curioso que cuando voy a dar alguna charla o qué sé yo, ella sabe que a mí no me gusta que vengan ni conocidos, ni parientes, ni amigos a mis charlas. Entonces viene de incógnito. Cuando ya empieza la charla, se va a un rinconcito, y yo la veo, yo sé que está ahí mi madre escuchándome en las charlas, y se va antes de que termine, y ella cree que yo no sé que ella viene a mis charlas, pero la verdad que es un personaje adorable. Yo además miento mucho en las charlas, digo cosas que cualquier cosa, es decir, este personaje que inventé, y que es el que da las charlas, Federico Andajasi, que habla, no soy yo, digamos, es un personaje casi literario. Entonces, cuando vienen o conocidos o parientes o familiares, de alguna forma dirían: ¿pero qué está diciendo este tipo? Es todo mentira lo que está diciendo. Por eso prefiero que no haya nadie conocido, para que no haya testigos de que estoy mintiendo.
Te agradezco muchísimo, Fede. Pudimos finalmente tener esa conversación que yo quería además tener con vos. Es como que estamos inaugurando, siento que hemos inaugurado una gran amistad. Sí, pero por supuesto. Gracias, Fede. Y como dicen en la Argentina, sos grande, querido, sos un prócer. Gracias, Federico Andajás.